Doy la bienvenida a Alejandro Laurnagaray de Urquiza, consultor académico, analista internacional, docente universitario. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos. Un gusto, Ana María, saludarte, a vos, al equipo, al canal, y un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por llamar. Alejandro, con esta decisión pasa a ser una decisión histórica, pero quiero que arranquemos por una parte del discurso del presidente Benjamín Netanyahu, que me parece muy fuerte y muy diciente. A la hermandad no se le puede dar un país. Es lo que él ha dicho sobre el reconocimiento de estos países europeos. Pero entonces, Alejandro, ¿cuál es la solución para esto? Es decir, los palestinos no tienen un país, se sigue hablando de una ocupación israelita. Un poco acláranos el contexto en el que nos encontrábamos previo a lo ocurrido el 7 de octubre y cómo ya hay el reconocimiento de varios países y qué falta para los que lo vienen haciendo. Bueno, diste en el clavo con esa pequeña apertura porque es lo que más llamó la atención incluso a muchos especialistas y analistas alrededor del mundo, donde Netanyahu coloca casi en igualdad de condiciones al grupo Hamás y a casi todos los palestinos, ¿no? Mencionando que a esta maldad no se le puede dar un Estado y habla de Palestina y de Cisjordania, hace referencia específicamente en su discurso. A ver, lo cierto es que previo al ataque del 7 de octubre por parte de Hamás, un ataque, ¿no?, por supuesto horroroso, condenable, casi la totalidad de los palestinos y de los territorios de Palestina estaban siendo sometidos a una condición, y esto dicho por organismos internacionales, una condición de apartheid, ¿no?, donde no había iguales condiciones ni oportunidades de vida para judíos y palestinos, donde un bloqueo muy importante y muy dañino para la población de Palestina se venía provocando ya desde hace años en la Franja de Gaza, donde incluso medios israelíes hablaban, cito a medios israelíes como el Haaretz, hablaban de que los palestinos en la Franja de Gaza vivían en una cárcel a cielo abierto, ¿no? Mientras en Cisjordania, incumpliendo el derecho internacional, Israel continuaba y continúa construyendo asentamientos ilegales en territorios que deben ser devueltos a Palestina. O sea, Israel venía en una posición sometiendo al pueblo palestino, complicando la vida de los palestinos, incumpliendo el derecho internacional y los mandatos y las resoluciones de las Naciones Unidas. Y en medio de esa situación comienza, ¿no?, el 7 de octubre, el ataque de Hamás, comienza la guerra en Gaza, donde ya se produce una total deshumanización de la población civil en la Franja de Gaza. Alejandro, te planteo que hagamos el ejercicio de dejar un poco lo ocurrido desde el 7 de octubre en adelante, como para poder entender el otro lado, que es el que estamos hoy tratando como de analizar, en donde, Alejandro, es decir, ¿cuál va a ser el punto en una teoría o en un hipotético, Alejandro? ¿Cuál es el punto para que los dos, tanto palestinos como israelitas, puedan quedar conformes? Por más que la comunidad internacional reconozca o diga que deben haber dos estados, siento que todavía seguimos como comunidad internacional imponiéndonos, y eso no va a traer ni la paz que la comunidad internacional dice que quiere y por eso reconoce estos estados, no va a traer esa paz ni a un mediano ni a un largo plazo, y tampoco va a traer un conformismo por ninguna de las partes. Exactamente. A ver, partamos de la base que hay un acuerdo y un consenso internacional de la solución de los dos estados. Pero ni Hamás ni Israel ni la derecha israelí desde hace años quieren, ni desean, ni permiten, ni permitirán una solución de dos estados. Entonces, a medida que en estos últimos años se han retroalimentado la violencia entre la derecha israelí y el accionar de Hamás, con permisividad
del financiamiento de Hamás por parte de Israel vía Qatar, por ejemplo, bueno, se han retroalimentado y los objetivos, en cierto modo, fueron por líneas similares. Netanyahu, desde hace más de 15 años que descarta la solución de los dos estados. Y mientras, y acá voy a la clave, no porque hablamos de la comunidad internacional que busca, los tenemos, como ustedes decían, más de 140 países reconociendo, pero mientras Israel tenga el apoyo firme, rotundo, en armamentos, en apoyo económico y la vía libre de los Estados Unidos para seguir avanzando en sus objetivos geopolíticos, que es controlar todo, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, bueno, no va a haber una solución de los dos estados. Entonces, si los grandes actores del sistema internacional, que son los que pueden llegar a imponer o a limitar el accionar de los actores medianos o pequeños, en este caso, siendo Israel una potencia mediana, no ponen límites a eso, como sí le puso, por ejemplo, ¿no? Para que quede claro, Estados Unidos le puso un límite a Israel en su acción a Irán. Por eso no hubo una más límites en su accionar en la Franja de Gaza y frente a los palestinos y frente al incumplimiento del derecho internacional. Si los grandes lo permiten, en este caso los Estados Unidos, Israel va a seguir avanzando más allá de los reconocimientos, más allá del aislamiento diplomático, de ponerse al más del 90% de la comunidad internacional en contra. Mientras tenga el apoyo de la primer potencia militar mundial, no va a ceder y no va a frenar, porque también desde su punto de vista, y es la posición oficial de Israel, bueno, en esto nos jugamos nosotros la supervivencia, y si tenemos que seguir matando a palestinos, inclusive a los civiles, y lo vamos a seguir haciendo, y lo van a seguir haciendo, y lo que dice hoy Netanyahu muestra a las claras que esa es la posición. Por eso el fiscal de la Corte Penal pide su detención. Tú dices algo que me parece interesante. Se están jugando su supervivencia. Es decir, jamás se ha propuesto eliminar a los judíos, no a Israel, es a los judíos. Es decir, estamos aquí ya tomando también otras dimensiones. Pero te quiero preguntar, porque me quedan pocos minutos para esto. ¿Por qué España toma ahora, por ejemplo, la decisión de este reconocimiento que no lo había hecho previamente? Bueno, a la vista de los sucesos, los acontecimientos y también mirando a nivel interno la presión de la sociedad española, y como estamos viendo en gran parte de los países, casi todos los países del mundo, la presión hacia las autoridades, hacia los gobiernos, para que marquen una posición en defensa de la humanidad, no en defensa solamente de los palestinos, y ni que hablar nada que ver con Hamás, porque acá lo que se pide es el reconocimiento y que haya dos estados donde la Autoridad Nacional Palestina sea la autoridad, no que gobierne Hamás a Palestina. Esa no es ni la idea, ni lo que se viene negociando, ni lo que se viene pidiendo. El tema es que el argumento y la posición de Israel de decir los palestinos son Hamás, bueno, es su estrategia discursiva para seguir haciendo lo que está haciendo. Pero todos los estados del mundo, casi la totalidad, están recibiendo una presión interna muy fuerte para hacer todo lo que puedan para frenar este brutal asesinato, ataque y deshumanización y la hambruna, y podría seguir distintas cosas que se están haciendo contra la población civil de la Franja de Gaza, que la mayoría de los muertos fueron civiles en la Franja de Gaza. Alejandro, tengo una última pregunta. Todo esto también, Israel se le entrega el territorio, la comunidad internacional es, a la final de cuentas, quien le entrega ese territorio a Israel, ¿no? Sí, por supuesto. Desde el 48, cuando las naciones, todo viene, bueno, no vamos a ir hasta la cuestión de los británicos y los franceses, pero cuando se crea el Estado de Israel, bueno, ya ahí se le había quitado, según los palestinos, se le habían quitado la tierra a ellos, y según los israelíes se le había devuelto a ellos parte de su territorio. Con las continuas guerras que hubo, Israel fue tomando cada vez más territorios, pasándose de lo que
el mandato de las Naciones Unidas le permitía, ¿no? Después fue devolviendo algunos, pero sigue hoy incumpliendo el derecho internacional, donde se le reclama que devuelva territorios, y bueno, y ahora, en medio de esta guerra, avanza y va a volver a tomar control de lo que había tomado previo a la guerra de 1967. Entonces, volvemos a la historia reciente, donde Israel va a controlar todo. No sabemos cómo va a terminar negociando con los Estados Unidos, si va a haber un gobierno militar, un gobierno civil, pero está Israel decidido, y mientras los Estados Unidos se lo permitan, va a seguir avanzando y va a seguir cometiendo estos desastres. La Unión Europea, y lo dijo Borrell, textualmente dijo, no tenemos la capacidad para influir en forma directa en los acontecimientos, ¿no? Por eso digo los grandes, y hablo específicamente de los Estados Unidos. No, concuerdo contigo, Alejandro. Lastimosamente se me acaba el tiempo, pero con seguridad te tendré nuevamente. Gracias por haber estado aquí acompañándonos y ayudándonos a tener una mejor lectura sobre estos últimos acontecimientos. Por favor, es un placer y bueno, hasta pronto cuando quieras. Hasta luego, gracias. Gracias por haber estado aquí. A Alejandro Laurnagaray de